Televisa presenta. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. ¡Ey, tú! Sí, tú. Alumno que está ahí sentado aprendiendo historia de estos videos. ¿Sabes qué es el socialismo? Busca regular o disminuir las clases sociales que hay en el país o en todo el mundo. El socialismo es como hablar con las personas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es una ideología política, por ejemplo lo tiene Cuba, es un sistema socialista, Venezuela también, podría también ser Corea del Norte, pero en su caso ya es comunismo anarquista. El socialismo es que todos somos iguales. Regular las clases sociales. Una forma de política en donde buscan una igualdad ¡Ay, no! Es una forma de gobierno en donde busca, exacto, regular los estratos sociales que se marcan mucho en el capitalismo para llevar busca en su ideología llevar una mejor calidad de vida para todos los demás. Socialismo es una corriente de ideología política, social y económica que trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos cuyo objetivo es construir una alternativa al capitalismo y a la acumulación de capitales y de propiedad privada que lo caracteriza. Esto con el deseo de construir una sociedad sin clases, percibida como una sociedad más justa y con una distribución más justa de las riquezas. Ahora, ¿cuál es el fin del socialismo del que vamos a hablar? Del fin constitucional o legal del socialismo que se dio en un periodo muy corto de 1989 a 1992 para la mayoría de los países del bloque soviético. Las principales causas que originaron la aparición de las ideas socialistas fueron: número 1, el maquinismo, es decir, la introducción de máquinas a las fábricas. Esto desocupó muchos puestos, pero también esclavizó a varios obreros en su trabajo. Número 2. La explotación de la clase obrera en sus diferentes formas. Esta siendo salarios bajos, excesivas horas de trabajo, condiciones poco favorables de labor, etc. Trabajo muy duro, como un esclavo, Ay, ya se me olvidó todo. Número 3. El estado de completo abandono en que se hallaban los trabajadores o proletarios, sin un presente ni un mañana asegurados. Número 4. La extremada insensibilidad de los capitalistas o patronos, quienes actuaban con un solo objetivo, el lucro. Según los socialistas, la causa de la miseria es que la riqueza está mal repartida entre los hombres. Unos tienen demasiado, otros no tienen bastante, otros no tienen ni lo necesario para subsistir. El rico siempre humillando al pobre. La sociedad está mal organizada, por lo que el Estado debe rehacerla a fin de disminuir la desigualdad. Las consecuencias positivas del socialismo son la defensa por diversos partidos socialistas en la igualdad social, así como el apoyo al desarrollo económico, el libre comercio y la propiedad privada. Pero no todo es positivo, también tiene aspectos negativos. En países como Venezuela o Cuba, el socialismo se convirtió en comunismo. Corte informativo. La diferencia entre el socialismo y el comunismo consiste en que el socialismo busca regular la lucha de clases sociales, mientras que el comunismo busca eliminarlas. Por lo que el Estado tiene control de los medios de producción, que se han vuelto ineficientes, así como un aparato económico destruido, acabando con la propiedad privada, la importación, exportación y una calidad de vida limitada. Ahora bien, ¿cómo se llevó a cabo el desarrollo del socialismo en el mundo? Para entenderlo mejor, comencemos hablando sobre los antecedentes del socialismo. Los antecedentes del socialismo son tan antiguos como la propia historia de la humanidad, pero el término socialismo fue acuñado a principios del siglo XIX. De hecho, en las aportaciones de los socialistas utópicos,
Robert Owen y sobre todo en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels, se hallan los antecedentes más inmediatos del socialismo moderno. Con los socialistas utópicos o premarxistas aparecieron las primeras críticas radicales al capitalismo, principalmente dirigidas a las bases de un sistema que consideraban causante de la miseria en que se hallaban sumidas grandes masas de la población. Estos llamamientos por parte de los primeros socialistas tenían procedencias y orientaciones bien distintas. Sin embargo, había en todos ellos una idea central común: hacer desaparecer los motivos que determinaban que unos hombres explotaran a otros. Robert Owen fue la figura más destacada del primer socialismo inglés, quien propugnaba la creación de ciudades de tipo cooperativo. Por su parte, los socialistas ricardianos esbozaron las teorías de la explotación y la plusvalía, argumentando que el sistema de salarios privaba al trabajador de una parte del producto de su labor. Asimismo, el socialismo francés tuvo una gran influencia durante todo el siglo XIX. Henry de Saint-Simon trató de instaurar una nueva ética social que regulara las relaciones entre ricos y pobres. De forma paralela, Charles Fourier se propuso reorganizar la sociedad de tal modo que llegara a la armonía por medio de la formación de asociaciones cooperativas. Y finalmente, Joseph Proudhon fue el primer reformador social que se dio a sí mismo el nombre de anarquista. Fue defensor de la teoría del valor trabajo y expuso una reforma del sistema monetario que acabara con la escasez de crédito. Marx y Engels. Tanto para Marx como para Engels, el socialismo es un estadio intermedio entre el capitalismo y el comunismo, un tipo de formación que sucederá al capitalismo, del mismo modo que este sucedió al feudalismo. Según la interpretación marxista, el capitalismo será derrotado y el socialismo surgirá como consecuencia de la lucha de clases y las siguientes revoluciones proletarias que las contradicciones internas del propio sistema capitalista generan. Es más, para ambos autores, el fin del socialismo es satisfacer las necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de sus miembros, atendiendo al desarrollo de manera planificada de la economía nacional e incrementando la productividad del trabajo social. Así pues, bajo esta perspectiva, la economía socialista se apoya en la propiedad estatal, que pertenece al pueblo a través del Estado, y en la propiedad cooperativa, que define la que corresponde a un conjunto de grupos, a una colectividad. Es decir, la primera comprende las empresas del Estado relacionadas con la industria, el transporte, las comunicaciones, la agricultura y el comercio, mientras que la otra, es decir, el sector cooperativo, se compone de las formaciones de consumo. El uso del término socialista, con el sentido contemporáneo, data de alrededor de 1830. Se usó para describir al más radical de los diversos movimientos y filosofías políticas nacidos durante los estallidos revolucionarios del siglo XVIII, que asociaban al capitalismo naciente los malestares sociales de la época, en especial los seguidores de Robert Owen y Henry de Saint-Simon. Los acontecimientos de Rusia avivaron los sentimientos reaccionarios europeos. Así, fueron utilizados para justificar ideológicamente el nacimiento del fascismo, un movimiento político dictatorial y fundamentalmente anticomunista, que desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Al término de la guerra, a mediados del siglo XX, el mundo asumió formalmente la división en dos bloques, a lo largo de lo que se llamó la Guerra Fría: el bloque capitalista liderado por Estados Unidos e Inglaterra y el bloque comunista o socialista liderado por la URSS y China,
que tras la Revolución Comunista China en 1949 había instaurado su propia visión del socialismo, es decir, el maoísmo. Eventos semejantes ocurrieron en otras naciones del mundo, como Vietnam, la Revolución de Agosto de 1945, Corea, tras la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, y Cuba, la Revolución Cubana de 1959, entre otros. Nacidos en la violencia, muchos de estos regímenes dictatoriales estuvieron involucrados en guerras o cometieron genocidios y atrocidades en nombre del hombre nuevo o de la sociedad utópica futura. Sin embargo, hacia el término del siglo XX y sobre todo tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, la mayoría de los países socialistas se habían sumergido en la crisis y se habían visto obligados a reinventarse y asumir más o menos formalmente una economía de mercado. La última década del siglo XX anunció la muerte del socialismo y el supuesto fin de la historia, en palabras del pensador japonés Francis Fukuyama. Aún así, un nuevo experimento político tomó el título de socialismo del siglo XXI, un término del economista alemán Heinz Dietrich Stephan. Comenzó a ganar renombre mundial gracias a su vocación en el Quinto Foro Social Mundial por parte del entonces presidente venezolano Hugo Chávez Farías, en el marco de su autodenominada Revolución Bolivariana. Características. Si bien los rasgos del socialismo pueden variar enormemente de acuerdo a su puesta en práctica, generalmente se consideran como sus características las siguientes 6. Debilitamiento de la propiedad privada en favor de modelos sociales o comunitarios de propiedad, especialmente en lo referido a los medios de producción, por ejemplo, las fábricas. Modelo económico que apunta a la producción, más que en la generación y acumulación de capitales, y está dirigido por el Estado. Aplicación de diversos métodos de redistribución de la riqueza, como impuestos a los que más tienen y planes de ayuda para quienes menos tienen, para tratar de uniformar económica y socialmente a la sociedad. Empoderamiento del Estado, que, dependiendo del caso, puede o no ir en detrimento de la democracia y de los partidos políticos. Fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos y sociales. En las variantes más utópicas, plantea la sociedad sin clases sociales, ni pobres ni ricos, sino una gran masa trabajadora autogestionada. Desde mediados del siglo XX, el socialismo y el capitalismo se consideran doctrinas enfrentadas en su tesis filosófica central. El socialismo aboga por la propiedad pública o social, por una economía dirigida desde el Estado y tiende a la concentración del poder en las figuras políticas. En cambio, el capitalismo defiende la propiedad privada, tiende hacia el libre mercado y hacia la descentralización del poder político, empoderando la iniciativa privada como las empresas. Sin embargo, es importante destacar que desde finales del siglo XX no existe realmente una potencia socialista que se oponga al capitalismo y la globalización, sino algunas naciones con modelos más o menos separados del resto del mundo. Entre ellas se encuentra China, cuyo socialismo o sui generis contempla desde finales de la década de 1970 una economía de mercado. Otro ejemplo es Corea del Norte, Cuba y Eritrea. Ahora bien, ¿qué otros países socialistas en la actualidad se proclaman a sí mismos de esta manera?
Pues bien, por lo menos se pueden mencionar 6 de ellos: República Popular China, República Popular Democrática de Corea, República de Cuba, República Democrática Popular Lao, República Socialista de Vietnam y la República Bolivariana de Venezuela. En la actualidad, el socialismo se identifica con posturas ideológicas que aceptan el libre mercado en lo económico, aunque con una significativa intervención del Estado para corregir diferencias sociales. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y a la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Bienvenidos sean todos ustedes al corte informativo de su programa favorito, es decir, el número 1 de México, El Sonido de la Voz. En esta ocasión hablaremos sobre cómo fue derribado el muro de Berlín, qué lo ocasionó y cómo es que nosotros estamos tan seguros de que fue así. De hecho, la producción en esta ocasión nos ha enviado una descripción gráfica de lo que realmente ocurrió. Algo que incluso ni YouTube, ni TikTok, ni ninguna otra red social antes ha tenido. Así que en esta ocasión va a ser revelado. Quédense por favor para ver el siguiente video y analicemos juntos cómo es que fue derribado a detalle el muro de Berlín aquel 9 de noviembre del año de 1989. Prestemos más de la acostumbrada atención a la siguiente representación gráfica. Producción, ¿qué es esto? Esto no es lo que se tenía que mostrar. Disculpa a nuestro público. Ahora sí, ese es el verdadero video el cual les queríamos mostrar sobre la caída del muro de Berlín, el video real. Un muro de hormigón separó a hermanos, amigos y familia durante 29 años. Separó a un pueblo que otros partieron en dos y crearon grandes diferencias donde apenas había un intercambio de opiniones. La separación de Alemania en dos, reafirmada con la división de Berlín, fue a su vez lo que para muchos contuvo al mundo de una nueva guerra, a costa de convertir a los hermanos en enemigos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética ocuparon y dividieron Alemania y la capital, Berlín, en 4 zonas administradas por cada uno, de acuerdo a lo establecido en la Conferencia de Yalta de 1945. A pesar de los intentos de cooperación previos en Potsdam, las tensiones entre los aliados no tardaron en aparecer. En 1949 se formalizó la división de Alemania con la creación de la República Federal Alemana, RFA, al oeste, con un sistema democrático capitalista, y la República Democrática Alemana, RDA, al este, con una dictadura de partido único comunista. Si la construcción del muro de Berlín fue un acontecimiento inesperado, su caída lo fue aún más. El fin de este muro supuso también la demostración práctica de la caída del área de influencia soviética, que tenía en la ciudad germana su ícono. El muro era una metáfora de la división bipolar del mundo. Para el ámbito capitalista, suponía una avanzada democrática en el corazón mismo del bloque soviético. Para el ámbito socialista, una gran base militar del imperialismo capitalista. El muro fue levantado el 13 de agosto de 1961 y se convirtió en una barrera que transformó el lado oeste de la ciudad en una auténtica cárcel para los habitantes de la RDA. El gobierno comunista decidió erigir este muro de separación para evitar el éxodo masivo de profesionales y trabajadores hacia Berlín Oeste, ya que hasta la construcción del muro, más de 3 millones de habitantes del este habían emigrado al lado capitalista. El muro tenía un total de 55 kilómetros de longitud, atravesaba el centro de Berlín, pero continuaba hacia las afueras, cercando íntegramente a la ciudad. Se erigió con bloques de cemento de 3.5 metros de alto, cada uno de los cuales pesaban 2.75 toneladas, y fue coronado con una barrera de alambre de púas.
En un principio, la propaganda del Este justificó el muro como un mal necesario para reforzar la economía y el nivel de vida del lado socialista. Pero el tiempo no dio la razón a los socialistas, ya que mientras su economía seguía estancada, la de sus vecinos continuaba creciendo, lo que aumentaba las ansias de cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. El aislacionismo al que se veían sometidos los habitantes de la RDA provocó que poco a poco los movimientos pacíficos comenzasen a protestar, pidiendo más libertades que les equiparasen con los vecinos del oeste. Sin duda, la contestación social, unida a las políticas llevadas a cabo por Gorbachov en la Unión Soviética, fueron unos factores clave para la caída del muro. La importancia del líder político soviético y su voluntad reformista fue vital en las horas anteriores y posteriores al 9 de noviembre. Pese a que Gorbachov no intervino ni ordenó ningún tipo de acción, la importancia de su doctrina Sinatra pesó en las decisiones de los líderes de la RDA. A través de esta doctrina, Gorbachov abandonaba el principio de la soberanía limitada y afirmaba que la Unión Soviética no intervendría en las decisiones internas y externas de los países del Pacto de Varsovia. Esta recién adquirida soberanía y control de los propios actos no gustó entre los dirigentes de la Alemania democrática, que lo vieron como un abandono de sus colegas soviéticos a un enclave comunista rodeado de enemigos. Por primera vez, la RDA no tenía asegurado el apoyo de sus valedores soviéticos. Mientras, en la calle, las manifestaciones se sucedían. El 4 de noviembre de 1989, en la plaza de Alexanderplatz, del lado este de la ciudad, se congregaron más de 500,000 de personas pidiendo profundas reformas en el sistema. En este momento, los objetivos de los opositores empezaron a variar. El profundo apoyo social que poseían provocó que de pedir la democratización de Alemania Oriental empezasen a exigir la unión de las dos Alemanias. La Unión Soviética venía de estar enfrascada en la Guerra Fría. La Guerra Fría no se limitó a ser un conflicto bélico, sino que también marcó las diferencias entre el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la URSS. Durante esta época, la URSS se caracterizó por la nula apertura a Occidente y la inmovilidad social y económica con el socialismo como base. La Guerra Fría fue también una carrera armamentística y tecnológica, ejemplificada entre otros hechos en la carrera espacial, que hizo mucha mella en la economía soviética. Con la llegada de Mijaíl Gorbachov a la Secretaría General del Partido Comunista, se decidió sacar adelante reformas que cambiaron la forma de entender la economía y la sociedad soviética. Así es como surgen la Glasnost y la Perestroika. Fue lo que se va a llamar la Revolución de las Esperanzas. La Perestroika fue una reforma para liberalizar la economía llevada a cabo en los últimos años de la Unión Soviética. Mijaíl Gorbachov llegó al poder en 1985 y puso en marcha un ambicioso plan de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización al estilo occidental. Después de la muerte de Brezhnev en 1982 y de los breves mandatos de sus sucesores Andropov y Chernenko, que no lograron sacar a la URSS del estancamiento social y económico, Gorbachov empezó a cuestionar con estas reformas los errores soviéticos cometidos desde tiempos de Stalin. Aunque no renegaba por completo del socialismo, sí dio los primeros pasos hacia la economía capitalista que hoy domina el mundo, incluyendo la Federación Rusa, sucesora legal de la URSS. Perestroika y Glasnost fueron primero conceptos ambiguos, que se transformaron según los gobernantes cambiaban de estrategia. La reestructuración, perestroika en ruso, pasó de significar una vuelta a los antiguos valores socialistas a referirse al cambio de modelo hacia una economía de mercado. La reforma era prometedora y necesaria para actualizar las políticas de la URSS, pero la gestión política, en apariencia carente de rumbo, dio lugar a un declive económico. Entre las medidas económicas que anunció Gorbachov destacaron la normalización del mercado de consumo, la descentralización del sistema, la lucha contra la corrupción, la modernización industrial y la liberalización económica. Estas se tradujeron en una liberalización de los precios, el fin de la estricta regulación de los salarios y la desestatización y privatización de las empresas. Con la perestroika y la glasnost, Gorbachov ganó simpatías dentro y fuera del país. Sin embargo, el líder soviético había puesto en marcha estas medidas en medio de duras presiones.
Por un lado, intelectuales, políticos y sectores más pro-occidentales exigían una transformación más radical hacia el sistema capitalista y elecciones libres. Por otro, los comunistas sabían que estas reformas serían el fin del poder absoluto del partido y tampoco fueron bien acogidas por la KGB y amplios grupos sociales defensores del sistema socialista. Para formar una opinión pública favorable a la perestroika, el Kremlin lanzó una campaña mediática liderada por un aliado de Gorbachov, el jefe de propaganda del Comité Central del partido y llamado arquitecto de la misma, Alexander Yakovlev. El objetivo era dar voz a personas hostiles hacia el partido y así la prensa y la televisión empezaron a incluir posturas contrarias al proyecto socialista. Pero, aunque la liberalización económica y política pretendían adaptar al país a la realidad internacional, no liquidar la URSS, el Estado soviético tenía los días contados. La inestabilidad social y económica en Europa del Este y el descontento se hicieron manifiestos en la caída del muro de Berlín y el resto de revoluciones anticomunistas de 1989, a las que se sumaron las declaraciones de independencia de varias repúblicas soviéticas como Lituania o Azerbaiyán, ya en 1990. Además, la legitimidad del gobierno de Gorbachov se vio minada en agosto de 1991 por un intento de golpe de Estado de la línea dura del partido y el KGB para evitar el colapso del sistema soviético. Todo ello provocó ese año la desintegración de la URSS y del Pacto de Varsovia, poniendo fin a la Guerra Fría. Pese a que se suele apuntar a las reformas de Gorbachov, el ex líder soviético opinó en 2006 que el accidente nuclear en Chernóbil de 1986 había sido, tal vez más que la perestroika, la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. En su último discurso como presidente, Gorbachov aseguró que la perestroika permitió al país obtener libertad y contribuyó a la cooperación y la paz mundial, y ahora afirma no arrepentirse de haberla puesto en marcha. Con todo, sondeos en años recientes en el espacio post-soviético muestran que la ciudadanía recuerda las reformas de Gorbachov como un error histórico y en torno al 65% de la sociedad rusa todavía las rechaza. Preguntados por qué lamentaban la perestroika, los ciudadanos rusos respondieron en una encuesta de 2020 que antes de 1991 eran un país fuerte y unido, en el que había orden, las relaciones sociales eran mejores y las personas tenían confianza en el mañana. La Glasnost fue una reforma política en los últimos años de la Unión Soviética que buscaba una mayor transparencia y democratización. Con Mikhail Gorbachov en el poder desde 1985, la implementación de una serie de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico y la democratización al estilo occidental supusieron un revulsivo para el país. Después de los breves gobiernos de Andropov y Chernenko, que no consiguieron desestancar la economía de la URSS, Gorbachov empezó a cuestionar con estas reformas las prácticas de sus antecesores. Aunque sin renegar del todo del legado socialista, sí se dieron los primeros pasos hacia una mayor transparencia, libertad de prensa y tendencia democrática. Entre las medidas amparadas por la Glasnost se encontraban el impulso del pluralismo político, la liberación de presos políticos y la liberalización de la prensa, rebajando el control político sobre los medios de comunicación, entre otras. Uno de los objetivos principales de la reforma era reforzar la perestroika mediante políticas de transparencia que dieran a conocer los fallos e ineficiencias del sistema, así como los casos de corrupción. El aumento de la libertad de prensa facilitó que se diera publicidad a los sectores opositores al sistema soviético. De repente, en televisión y prensa intervenían personalidades contrarias al Partido Comunista que cuestionaban su hegemonía después de 7 décadas. Pravda, el periódico oficial del partido, comenzó a publicar datos sobre la corrupción política, las malas condiciones laborales en factorías y otros asuntos hasta entonces silenciados. También se abrieron las puertas del arte y la música. Obras antes censuradas dejaron de estarlo y comenzaron a publicarse álbumes inspirados por géneros occidentales como el jazz y el rock. Para algunos, la Glasnost no acabó con la URSS, sino que facilitó que se visibilizara una crisis disimulada por el régimen.
Sin embargo, de fondo evidenció que los problemas eran mayores de lo que se temían. En los últimos años de la URSS, por ejemplo, se produjeron 2 tragedias que dificultaron el plan de Gorbachov. El terremoto de Armenia en 1988, que se cobró más de 25.000 vidas, y el accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Este no solo fue uno de los mayores desastres medioambientales de la historia, sino que mostró lo vulnerable que era el sistema soviético. In the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. We begin with ABC's Dean Reynolds. The first word that something was seriously wrong came from this power plant in eastern Sweden, where workers coming on the job registered abnormally high levels of radiation on their bodies. Although the levels were not high enough to harm humans and no accident had occurred at that plant, it was shut down. And as tests were conducted, similar puzzling reports of high radiation came in from all over Scandinavia. But still, no accidents were reported, leading to the conclusion that the problem was elsewhere, to the east, in the Soviet Union. Los encargados militares de la central ocultaron la magnitud de la catástrofe y se dice que ni siquiera Gorbachov fue informado del alcance de los hechos, lo cual ralentizó la respuesta, agravó las consecuencias y perjudicó la reputación de la Glasnost. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachov se transformó en el último gobernante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Ese día anunciaba en un discurso televisado al país y al mundo que oficialmente esta superpotencia comunista dejaba de existir. На посту президента СССР. De esta forma, la Unión Soviética desaparecía tras casi 70 años y al mismo tiempo se ponía término a más de 4 décadas de Guerra Fría, la confrontación bipolar entre Washington y Moscú, surgida tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Las causas de su desaparición son varias, pero dentro de las más relevantes están el progresivo desgaste de un régimen dictatorial y la insostenible carrera armamentista con Estados Unidos. Sobre todo, luego que el presidente Ronald Reagan anunciara en 1984 su iniciativa de defensa estratégica, popularizada por los medios de la época como Star Wars, que contemplaba la construcción del primer escudo antimisiles de la historia y militarizar el espacio con satélites de combate. Pero también influyeron las reformas políticas y económicas impulsadas por Gorbachov tras su llegada al Kremlin en 1985. Fundamentalmente, la perestroika, reestructuración, y la Glasnost, transparencia, que fueron cambiando no solo a la Unión Soviética, sino también a sus históricos aliados de Europa del Este. Prueba de ello fueron las revueltas de 1989, que acabaron con la caída de los regímenes comunistas de países como Polonia, Hungría, Rumania o la República Democrática Alemana, ante las cuales Moscú decidió no intervenir, sosteniendo que cada país debía buscar su propio camino. Del mismo modo, la transición desde una economía planificada a una en la que existía la competencia generó altos niveles de desempleo e inflación que agobiaron a los ciudadanos de toda la Unión Soviética. Sin embargo, fue el fallido intento de golpe de Estado contra Gorbachov, ocurrido entre el 19 y el 21 de agosto de 1991, lo que acabó por acelerar el proceso de desintegración de la URSS. Mikhail Gorbachov, quien se encontraba de vacaciones en Crimea con su esposa y su nieta, fue retenido en contra de su voluntad en su residencia. Mientras tanto, en Moscú, un autoproclamado Comité para el Estado de Emergencia aseguraba que Gorbachov había abandonado su cargo por motivos de salud y que ahora ellos conducían el país. Lo cierto es que este golpe de Estado había sido impulsado por los sectores más conservadores del Partido Comunista, que deseaban frenar las reformas de Gorbachov para devolver a la Unión Soviética a los tiempos más confrontacionales de la Guerra Fría. Y dentro del Comité para el Estado de Emergencia se encontraban figuras cercanas al mandatario, como Gennady Yanayev, vicepresidente de la URSS, Valentín Pavlov, primer ministro, Dmitry Yazov, ministro de Defensa, y Boris Pugo, ministro del Interior. El golpe fracasó en gran medida porque Boris Yeltsin, quien en ese entonces era presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, llamó a la población y a las Fuerzas Armadas a enfrentar a los golpistas.
De esta forma, los golpistas fueron neutralizados y Gorbachov fue liberado. Pero durante esos 3 días, las repúblicas que conformaban la Unión Soviética habían tomado la decisión de separarse y declarar sus independencias. De modo que cuando Gorbachov retomó el control, solo le quedó guiar al país hacia su desaparición oficial. De esta manera, se cerró uno de los capítulos más relevantes de la historia del siglo XX. ¿Qué es lo que queda del socialismo? Según la concepción del sociólogo y analista alemán Heinz-Dietrich Stephan, el modelo de Estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que debe directamente de la filosofía y la economía marxista y que se sustenta de 4 ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica de las organizaciones de base. El propio Stephan afirma que el socialismo del siglo XXI tiene 200 años de evolución y 4 fases de desarrollo, considerando simplemente su teoría como una continuación del desarrollo teórico del socialismo. Así que las 4 fases serían: la primera, la fase fundamental del socialismo utópico; la siguiente, la fase de madurez del socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels; la tercera es la fase práctica del socialismo del siglo XX o del socialismo realmente existente; y por último, el socialismo del siglo XXI en sí, superando los fracasados sistemas de estandarización. En América Latina, distintos gobiernos han asumido por sí mismos interpretaciones del socialismo. Durante el gobierno de Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde 1999 hasta el 2013, planteaba que su proyecto político, la Revolución Bolivariana, estaba basado en la tercera vía y el bolivarianismo, hasta que Chávez decidió que avanzara hacia el socialismo del siglo XXI, sin dejar el bolivarianismo. El presidente Chávez dijo que el tipo de socialismo que se desarrolla en Venezuela también se inspira en el cristianismo. Incluso llamó a Jesús de Nazaret como socialista. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, aún a costa de mi propia vida, aún a costa de mi propia tranquilidad. Patria, socialismo o muerte, lo juro. En Ecuador, su expresidente Rafael Correa asegura que el desarrollo del socialismo del siglo XXI en su país tiene características propias y que difiere totalmente de ir en una estatización de los medios de producción y del socialismo tradicional, pero le da al Estado un rol protagónico para impulsar la economía. Poner a competir entre países, rescatar la importancia de la acción colectiva, y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces, lo que estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía. En Bolivia, Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y máximo dirigente del movimiento al socialismo boliviano, se ha declarado también a favor de construir el socialismo del siglo XXI a través de una revolución cultural anticolonial y de la creación de una sociedad plurinacional en la que coexista la democracia representativa con formas comunales e indígenas de democracia. En Cuba, por otra parte, Raúl Castro se ha dedicado a la salvación de la Revolución cubana, intentando organizar la transición del modo de producción estalinista al modo de producción de la nueva economía política de Lenin y Deng Xiaoping. Asimismo, se señala que el modelo de transición que Raúl pretende instalar solo puede tener 2 desenlaces: el capitalismo salvaje o el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI en Europa ha sido especialmente acogido en España por parte del Partido Comunista de España e Izquierda Unida. En Alemania, de mano de Die Linke, de diferentes movimientos universitarios y de ex altos cargos de la República Democrática Alemana, como Egon Krenz, y en Rusia, por el partido Rusia Justa. También en Rusia, el Partido Comunista de la Federación Rusa ha manifestado como su meta estratégica la construcción de un renovado socialismo en Rusia, el socialismo del siglo XXI, convirtiéndose así en una de sus ideologías oficiales, junto al marxismo, leninismo e internacionalismo. También Noruega ha sido descrita como el único estado socialista del siglo XXI en Europa. En la actualidad, hay países que se han declarado como estados socialistas bajo cualquier definición. China, con su sistema de república popular, se declara socialista desde 1949, bajo el Partido Comunista de China.
La política socialista con características chinas es el desarrollo de la política democrática socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista de China y sobre la base de que el pueblo es el dueño del país, gobernando el país de acuerdo con la ley. Esto requiere sostener y mejorar la democracia popular liderada por la clase obrera y basada en la alianza de trabajadores y campesinos. Sostener y mejorar el sistema de congresos populares, el sistema de cooperación multipartidaria y consulta política bajo la dirección del Partido Comunista de China, y el sistema de autonomía étnica regional, desarrollar la democracia y mejorar el sistema legal, construir un país socialista regido por la ley. Darse cuenta de la estabilidad social, el gobierno es limpio y eficiente, que la gente de todos los grupos étnicos en todo el país esté unida y armonizada y la situación política viva y animada. Corea del Norte, con su sistema de República Popular Democrática, se declara socialista desde 1948, bajo el Partido del Trabajo de Corea. El Partido del Trabajo de Corea está organizado de acuerdo con el sistema ideológico monolítico y el gran líder, un sistema y una teoría concebidos por Kim Jong-un y Kim Jong-il. El organismo más alto del Partido del Trabajo es formalmente el Congreso, pero en la práctica un congreso ocurre con poca frecuencia. Entre 1980 y 2016 no se han realizado congresos, aunque el Partido del Trabajo es organizativamente similar a los partidos comunistas. En la práctica está mucho menos institucionalizado y la política informal juega un papel más importante de lo habitual. Instituciones como el Comité Central, el Secretariado, la Comisión Militar Central y el Presidium de Politburo tienen mucho menos poder que el que les otorgan formalmente las reglas del partido, que es un poco más que un documento nominal. Kim Jong-un es el actual líder del Partido del Trabajo y se desempeña como secretario general del Partido del Trabajo y el presidente de la Comisión Militar Central de Corea del Norte. Cuba, con su sistema de república socialista, se declara socialista desde 1961 bajo el Partido Comunista de Cuba, el PPC de Fidel Castro. Se origina a partir de este momento con la formación de las ORI, las cuales serán depuradas de los errores del sectarismo cometidos por algunos dirigentes. El 26 de marzo de 1962 son unificadas como Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, constituyéndose finalmente el 3 de octubre de 1965 como Partido Comunista de Cuba. Desde la depuración de las ORI, el PPC solo reconoce como su líder a Fidel Castro. El acceso de las PPC se realiza sobre la base de los principios del patriotismo, antiimperialismo y fidelidad al socialismo y el comunismo como vía de alcanzar la igualdad plena de la sociedad. Laos, que se declara socialista desde 1975 bajo el régimen del Partido Popular Revolucionario de Laos, está comprometido con el comunismo y continúa participando en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, un foro internacional anual de partidos comunistas según el estatuto del partido. El partido se adhiere al marxismo-leninismo, al pensamiento de Capson-Prongsheim. Al tomar el poder en 1975, el partido buscó abolir inmediatamente el modo de producción capitalista y establecer una sociedad socialista. En la década de 1990, el estado de ánimo había cambiado y el partido creía que Laos estaba demasiado subdesarrollado para construir el socialismo. El partido adoptó así el capitalismo de Estado como herramienta para construir una sociedad socialista. Vietnam, con su sistema de república socialista, se declara socialista desde 1976 bajo el régimen del Partido Comunista de Vietnam. Está organizado sobre la base del centralismo democrático.